Buenas noches, hermanos. ¿Cómo andan? Le damos la bienvenida a la familia nueva que se ha integrado a la iglesia. Pasá Martínez Junior. Es una bendición tenerlos de vuelta. Me alegro que hayan llegado bien. Vamos a comenzar la reunión con una oración. Le vamos a pedir al hermano Lucas si puede tener una oración para comenzar, por favor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, entramos en tu presencia, Padre, de esta forma tan sencilla, mediante la oración, sabiendo, Padre, que las puertas de los cielos se abren, que tus oídos están atentos a nuestros clamores, que tú ya conoces, Padre, lo que vamos a decir antes que la palabra esté en nuestra boca. Te agradecemos, Padre, por este momento que podemos disfrutar tus hijos, estar congregados bajo el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Te agradecemos que nuevamente, Padre, hayas puesto en nuestros corazones esta necesidad de congregarnos. Pedirte, Padre, por aquellos hermanos que viven en camino, que tú los cuides hasta llegar hasta acá. Aquellos padres que están de viaje, que tienen problemas de salud, que tu mano de bendición, de cuidado esté con cada uno de ellos. Agradecerte, Padre, que podamos abrir las puertas de este lugar para nuevamente cantar coros, cantar himnos a tu nombre, poder, Padre, abrir tu palabra, poder leer, poder escuchar, poder entender. Danos de tu sabiduría, de tu inteligencia, Padre, para que en esta noche podamos aceptar la misma y sobre todo, Padre, salir glorificando tu santo. Agradecido por todo, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar cantando el coro número 23. Lo vamos a cantar 2 veces. Sus palabras dicen: me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Coro número 23. Se escucha mucho mejor que cuando estamos de aquel lado. Vamos a cantar otro coro que nos enseñó el hermano Luis una vez que anduvo de viaje. Le dice sus palabras: somos uno en el Señor, en el vínculo del amor. Al unir nuestro espíritu al espíritu de Dios, somos uno en el Señor. Todos juntos cantemos loor al sentir el amor de Dios. Si juntamos nuestras manos, los demás comprenderán que somos uno en el Señor. Vamos a cantar este coro, puestos de pie, por favor. Somos uno en el Señor, en el vínculo del amor, al unir nuestro espíritu al espíritu de Dios, somos uno
vamos a cantar un himno también, el himno número 2. Sus letras dicen: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Himno número 2. La verdad que se escucha muy lindo y siempre que cantamos un coro o un himno, siempre las palabras del Señor nos están llamando en todo momento. Vamos a tener una oración, así le dejamos el lugar al hermano Luciano, que tiene a cargo la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te queremos dar gracias por este nuevo día que nos has regalado, Padre, un día más que nos ha hecho tener la necesidad, Padre, de poder venir a escuchar tu palabra, Padre, de poder aceptarte, Padre, como nuestro Salvador. Agradecerte, Padre, por los hermanos que han vuelto de su viaje, Padre, agradecerte porque Carlito también ha regresado bien, Padre, y puede estar comenzando una nueva familia, Padre. Te pedimos que la bendigas, Padre, así como está. Pedirte por aquellos hermanos que se han ido de viaje también, Padre, que tú los cuides y los guardes hasta su regreso, Padre. Pedirte que nos des oídos atentos, Padre, para poder escuchar de tu palabra, para poder salir edificados en esta noche, Padre, para poder poner en práctica cada palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Padre, y poder hacer crecer tu gloria. Te damos gracias, Padre, por este momento. Te pedimos que por el siervo que tiene a cargo de tu palabra, que tú lo bendigas. Te damos gracias por todo en nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a comenzar con lo que nos toca para el día de hoy. Éxodo 39, como vemos en pantalla. Vamos a ir buscando Éxodo capítulo 39. Nos queda solo un capítulo para finalizar el libro. Vamos a leer en Éxodo 39 y vamos a ir directo al versículo 32. Éxodo 39, 32.
Dice este pasaje, Éxodo 39-32, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios. Vamos al verso 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Bien, vamos a saltearnos los primeros capítulos, en este caso, luego quizá el miércoles se podrá tocar, que nos hablan de las vestiduras, justamente estaban haciendo las vestiduras que se había dejado la indicación en Éxodo 28. En este caso, finalizando el capítulo, vemos ahí que dice que Moisés supervisa la obra. Dice el verso 42, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Con la supervisión del Señor, obviamente, Moisés supervisaba la obra e iba viendo que todo esté correcto. Y nos dice el verso 43, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Supervisar es vigilar o dirigir la realización de una actividad determinada. Pero acá en el verso 43 podemos notar que Moisés inspecciona la obra, no solo la supervisa, sino que la inspecciona. Y inspeccionar es examinar atentamente una cosa o lugar. Dice, y vio Moisés toda la obra, la inspeccionó, vio cómo iba, si iba según lo que el Señor había dicho, y dice, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Entonces, creo que todo se resume en obediencia. El pueblo de Israel obedeció, cumplió con lo que se les había encomendado. El Señor les había dado instrucciones muy detallistas, minuciosas, para que ellos puedan construir el tabernáculo. Y el Señor no les dio un bosquejo diciéndoles así tienen que hacer las cosas y las terminan a su manera. No, el Señor les dio, bien dicho en el capítulo 25 y todo lo que veníamos viendo, cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer las vestiduras, cómo la cosa en que iba en cada lugar, y no le dio la opción, no le dio ningún margen al hombre para poder introducir sus propias reglas. Podemos ver en Éxodo, no lo busquen, dice 25:40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, le dijo el Señor a Moisés. Y podemos ver que, como finaliza este capítulo, que el pueblo de Israel hizo las cosas como se mostraron y como el Señor le dijo que se haga en el monte. Y yo veo acá que el pueblo tuvo una obediencia implícita. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la obediencia que no deja lugar a que intervenga la astucia o las propias objeciones. Es decir, que tenían que hacer todo como se los indicó. Cada estaca iba en su lugar, cada cordón iba a su lugar, cada base iba en su lugar. Si una estaca la corrían para un lado, no iba a ser como Dios lo pedía, entonces iba a salir mal. Entonces, una obediencia implícita, una obediencia completa. Todo lo que el Señor había dicho, así se hizo. Y otra cosa que, como decía al principio el PowerPoint, finalizaron la obra juntos. No la terminó uno solo, sino todo el pueblo de Israel, porque dice acá, y vio toda la obra y aquí que la habían hecho, no dijo que uno solo, que tres, que cinco, que la habían hecho como Jehová había mandado. Bien, para meternos en tema, hay varias cosas en la historia que hemos visto, porque ya la estamos finalizando, que tenemos que evitar hacer del pueblo de Israel, como sus murmuraciones, la idolatría, muchas cosas, pero yo creo que debemos poner en práctica esta cosa, que es la obediencia implícita, porque podemos afirmar con total seguridad que si esto no se hubiera hecho conforme al modelo que había sido mostrado en el monte, no hubiera llegado a ningún lugar. No hubiera dicho estas palabras, he aquí habían hecho como Jehová había mandado, porque si no se hacía como Jehová lo mandaba, no iba a salir bien, eso está claro. Vamos a buscar, dejemos marcado Éxodo, en 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Pasaje conocido. Dice 2 Timoteo 3:16.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo creo que al tener una obediencia implícita al pueblo de Israel tenían claro esto, que toda la Escritura era inspirada por Dios y útil para todo lo que se nos detalla. Entonces sabían que si no lo hacían, conforme a lo que dijo el Señor en este caso, nada iba a salir bien. ¿Y qué nos puede enseñar esto a nosotros? Nuestra guía, nuestro mapa, el camino para llegar a la construcción de nuestro tabernáculo personal, que es una comunión íntima con el Señor, porque el Señor hizo el tabernáculo para poder tener una comunión con el pueblo de Israel. Nosotros, el camino, el mapa, lo tenemos en la Biblia. Entonces, debemos tener una obediencia implícita, porque aquí el Señor dejó todo marcado de lo que hay que hacer para agradarle, para tener una comunión con Él, para que el Señor pueda tener una verdadera comunión con nosotros, para que podamos construir nosotros ese tabernáculo en nuestra vida. Y una obediencia implícita es esto, poder obedecer conforme a lo que dice el Señor, seguir al pie de la letra la palabra del Señor, tal como así lo dispuso el Señor. Y venimos hablando del tiempo que le dedicamos al Señor, el tiempo que nosotros le dedicamos para llegar a una verdadera comunión con Él, que Él nos pueda usar. También nos hablaron de los panes. Nos decía Hugo que un poco de levadura leuda toda la masa y la levadura representaba el pecado. Es decir, que debo dedicarle tiempo para conocer a Dios, porque la Biblia me dice que va a haber falsos profetas que van a querer confundir a los hijos de Dios, que hoy ya están, y para yo poder defender la palabra de Dios debo conocerla. Y ahí volvemos al primer punto, que es dedicarle tiempo al Señor. Pero también nos hablaron el sábado pasado que todos podemos ayudar en la iglesia, en la obra. Nos ponían el ejemplo, el tabernáculo también tenía que limpiarse. Luego Hugo nos decía que me gustó mucho lo que dijo, la hermana mientras pela la papa piensa en Hernán, piensa en Agustín que viajó, piensa en los hermanos y ora. Y nos decían que hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar en la iglesia, para colaborar. Entonces yo en esta noche quiero tocar un poco, seguir con el tema del tiempo, pero también hablar un poco de la unidad en la iglesia. Porque hoy yo puedo decir que hay cosas de algún hermano que no me gustan, hay cosas que me molestan, y ahí es donde empieza a aparecer lo que Dios no quiere que pase, la desavenencia. La falta de acuerdo, la falta de entendimiento o conformidad entre las personas. Quizá alguna murmuración, quizá algún mal comentario contra algún hermano que provoque una raíz de amargura, pleitos, peleas, cosas que provoquen lo que quiere el diablo, que la iglesia no esté unida. Porque si la iglesia no está unida, no se va a predicar el evangelio y no vamos a crecer. Y el diablo va a hacer siempre lo posible para que la iglesia no esté unida, porque recordemos que lo dice la Biblia, el enemigo vino para hurtar, para matar y destruir. Y vino a destruir principalmente a la familia. Y yo me preguntaba hoy, ¿qué somos nosotros? Somos una verdadera familia. Creo que ninguno de los presentes puede decir hoy que no somos una familia, porque somos una familia en Cristo. Quizás tenemos defectos todos, pero somos una familia. Yo pude experimentar el amor de la iglesia, lamentablemente mediante un error, pero yo puedo asegurar que ustedes son mi familia, que la iglesia es mi verdadera familia en Cristo. Entonces, el mensaje de hoy va abocado a esto, a ser más y más y más y más familia, no cansarnos de esto. Porque vamos ahora a buscar un par de versículos, primero en Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 2. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a Gálatas 6:10 ahora. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe, a nuestros hermanos, a la iglesia. Ahora vamos a 1 Juan 4. Yo mientras le voy a leer otro versículo. Gracias. 1 Juan 4.
Mientras ustedes están ahí, yo les voy a leer un versículo en 2 Corintios 5:14 que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora sí, 1 Juan 4, versículo 7, dice 1 Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, verso 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos al versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, yo le pedí a Oscar que pida el coro Somos Uno en el Señor. El resto de los coros no se los pedí y la verdad que pegan también justo, gracias a la guía del Espíritu. Entonces, con esto que leímos, que es bastante claro, nosotros cantamos recién, siendo unida la iglesia, los demás comprenderán. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás yo no sea el mejor predicando, quizá me dé temor hablar, pero mi testimonio habla mucho. Y el testimonio de una iglesia, siendo uno en el Señor, habla mucho más. ¿Y a qué vamos con esto? Volvemos a los mensajes que hemos ido teniendo. Todo lo que vimos del tiempo, si yo de verdad le dedico tiempo a conocer la palabra del Señor y poner en práctica todo lo que hay en la palabra del Señor y llegar a una plena comunión con mi Dios, no voy a tener ni una sola excusa para no arreglar los problemas con mi hermano. No voy a tener ni una sola excusa para poner mi granito de arena para que la obra crezca, para que la iglesia sea uno en el Señor a pesar de tener diferencias. Voy a pensar antes de hablar mal de un hermano, de hacer algún comentario. Y si verdaderamente tengo una plena comunión con el Señor, ni siquiera lo voy a pensar, no lo voy a hacer. Parece todo muy básico, porque Dios me dice que esto está mal y no lo hago. Y parece básico, porque es así, Dios no quiere, no se hace porque a Él no le agrada. Pero nos cuesta ponerla en práctica. ¿Y por qué nos cuesta ponerla en práctica? Porque no le dedicamos tiempo al Señor, a conocer su palabra. Entonces, todo va de la mano. Si yo tengo verdadera comunión con el Señor, voy a tener una verdadera comunión con mi hermano, con la iglesia. Si yo tengo comunión con mi hermano, pero mi comunión con el Señor está floja, y es como lo que pasaba con el pueblo de Israel. Si ellos no ponían la estaca donde iban, no iban a llegar a ningún lado. Pero si yo tengo comunión con el Señor, pero no tengo comunión con mi hermano, y estamos hablando de una verdadera comunión, ¿no? De, hola, amigo Carlito, ¿cómo andás? Chao, nos vemos, te quiero mucho, y listo. Una verdadera comunión la que hay que fomentar a diario para que pueda crecer esa amistad, esa común unión, ese común acuerdo. Si yo tengo comunión con el Señor, pero no tengo comunión con mi hermano, tengo que volver para atrás porque no tengo una verdadera comunión con el Señor. Lo leímos recién. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo voy a amar a Dios a quien no he visto y a mi hermano que lo veo todos los días no le dirijo la palabra, tengo algún problema? Sabemos que no hay puntos grises para Dios, o es frío o es caliente. Por la iglesia de la Odisea sabemos que a los tibios los vomita de su boca. Y ahora volviendo un poquito a lo que leímos en 2 Timoteo, leíamos que nos decía que la escritura de Dios hace al hombre enteramente preparado para toda buena obra.
Primeramente aclarar que esto es si somos salvos, porque si no somos salvos, somos salvos por gracia. Dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe, porque la obra ya se efectuó en la cruz, una vez y para siempre. Nosotros somos salvos por fe, por creer en el Señor. Y ahora, si somos salvos, ¿qué sigue? Todos tenemos que cumplir con el mandato de nuestro Dios, que es predicar, que es hacer las cosas como Él nos pide, y también estar unidos como iglesia. Y yo pensaba hoy, nuestro mandato es predicar, pero ¿cómo voy a desesperarme por salir a predicar, a hablarle al que tengo al lado, al de la empresa, a cualquier persona, si estoy teniendo conflictos con mi hermano, o no estoy pudiendo arreglar los problemas con mi hermano, o no estoy en comunión con mi iglesia en la que Dios me puso, el lugar donde Dios me puso? Creo que es una contradicción total, y en este caso el orden de prioridades alteraría el producto, porque primero es la comunión con Dios, el tiempo. Eso va a derivar en no tener ninguna excusa para tener una comunión verdadera con mi hermano, y ahí sí, ser uno en el Señor, y ahí sí los demás comprenderán. No sé si se entiende. Siendo unida a la iglesia, los demás comprenderán, los demás van a creer. Ahí sí Dios nos va a utilizar como herramientas útiles, pero primero, lo primero. Y también vamos a ver que como Moisés supervisaba la obra, Dios supervisa nuestra obra. Pero va a haber un día en que Dios va a inspeccionar nuestra obra. Vamos a leerlo, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo, donde Dios va a juzgar lo que hicimos en la tierra, según la obra de cada uno. Y vamos a leer en 1 Corintios, unas hojitas más atrás, capítulo 3. ¿Qué quiere decir esto que nos decía este versículo? Que cada uno va a recibir lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Quedémonos en 1 Corintios 3. Yo mientras le leo otro pasaje que dice Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia nos es dada. Y termina el versículo 2 diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. 1 Corintios 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que lo que tenemos que entender, como nos decía Luis, que cada uno puede colaborar, que cada uno puede aportar a la iglesia, poniendo una taza, orando, todos tenemos ese don, podemos orar tranquilamente, entrar en la presencia del Señor y pedir por algún hermano. Me acuerdo de lo que pasó con Yuli el sábado pasado. Salieron todos corriendo, todos se preocuparon por Yuli, y yo le decía a Yuli, qué susto nos pegaste, tu hermano estaba re preocupado. Y pensaba, pero todos estábamos preocupados, porque somos una familia, somos una iglesia. Cuando un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Entonces acá nos dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Lo que tiene que quedar claro que dice acá, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Carlitos invitó a alguien en la reunión, justo ese día Roberto puso las tazas, Marta cocinó, Luis le tocó el mensaje, todos colaboramos en la obra, pero el crecimiento verdadero lo da el Señor. Vamos a seguir, el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios.
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es una obediencia implícita. En este fundamento tenemos que basarnos para predicar, para estar unidos en Cristo, solamente en Cristo, en lo que dice su palabra. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta en el tribunal de Cristo, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, es decir, que la salvación no se pierde, pero dice el mismo será salvo aunque así como por fuego. Les voy a leer un versículo para explicar qué sería salvo como por fuego. Dice la palabra en 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él, sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo, para que cuando se manifieste, cuando venga a buscarnos, tengamos confianza, porque sabemos que hicimos las cosas que Él nos pidió, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esto es ser salvo como por fuego. El que el Señor venga y yo no pueda mirarlo a la cara porque no hice las cosas como Él me lo pidió. ¿Y qué tiene que ver esto con la unidad de la iglesia? Que el desafío, la clave, la exhortación, lo que nos quiere decir el Señor es que podamos entender que debemos estar juntos, que debemos estar unidos, así como el pueblo finalizó la obra juntos, obedeciendo, una obediencia implícita, como decíamos. Vemos acá, con correspondiente que cada uno va a ser juzgado según lo que hace, que muchas cosas nos competen a cada uno personalmente, el dedicarle tiempo al Señor para fomentar la comunión y tener una verdadera comunión con Él. Por eso es muy importante, recalcamos el tiempo que le dedicamos a Dios, pero muchísimas cosas también nos competen como iglesia, unidos. Y para que esto sea fructífero, para que podamos dar frutos, la iglesia debe estar unida en sí, en el Señor, que decíamos que somos un cuerpo, cada uno tiene su función y el Señor es la cabeza, el Señor dirige. Si cada uno está en verdadera comunión con Dios y en consecuencia con nuestros hermanos, vamos a ser uno en el Señor, en el vínculo del amor, porque al unir nuestro espíritu, al aceptar al Señor, al unir nuestro espíritu al Espíritu de Dios, somos uno en el Señor. Entonces pensaba, esto no es, por ahí podemos estar en desacuerdo con algo, tener diferentes pensamientos, pero esto no es política de que uno está con Macri, otro con Cristina, uno está con River, otro está con Boca. Tenemos un común acuerdo, tenemos una persona que fue el que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, en el de que depositamos nuestra fe, nuestra confianza y disfrutamos por Él la salvación. Entonces recalcamos, somos iglesia y Cristo es la cabeza. Y si Él es la verdadera cabeza de nuestra vida personal en la iglesia, nosotros nos compete ser una verdadera iglesia, con todo lo que a esto compete. Como decíamos, podemos tener desacuerdos siempre, discusiones siempre, pero si el Señor es el foco principal en nuestra vida, siempre nos vamos a poner de acuerdo. Porque como decíamos, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios hace la obra, entonces ¿cómo no me voy a poner de acuerdo con mi hermano si yo no hago la obra? Yo solo tengo que ponerme de acuerdo para que el Señor pueda hacer la obra y así que la iglesia funcione, que la iglesia haga lo que se le mandó, que es predicar el Evangelio. Entonces hoy la clave es preocuparme por mi hermano. No, solo preocuparme no, ocuparme de mi hermano. Ver cómo está, interiorizarme en sus luchas, en lo que necesita, sus necesidades básicas para fortalecer esta unidad a diario. Un día que dejemos pasar, el diablo va a ganar terreno. Y decíamos, el diablo vino para destruir la familia, para destruir la iglesia. Entonces, poder fomentar esta comunión, esta unidad. Les voy a leer, no lo busquen, un versículo en Mateo, capítulo 25.
Dice Mateo 25, dice, porque el reino de los cielos, 25:14, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y nos dice el verso 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló las cuentas con ellos. Llegado el que había recibido 5 talentos, le trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y como leíamos, el Señor nos dio dones, nos dio talentos, y la pregunta es, ¿cómo estamos utilizando nuestro don, nuestro talento? Nos dice la Biblia, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, hacedlo de corazón como para el Señor, todo. Y también nos dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y volvemos a repetir, el diablo vino para destruir la iglesia, la familia. Entonces, podemos fomentar esta unidad para juntos resistir a las acechanzas del diablo, a los dardos del maligno, y estar unidos para resistir juntos al diablo y que no gane terreno. Y también podemos ayudarnos a que en el tribunal de Cristo el Señor pueda decirnos a cada uno, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, porque el talento que te di vos lo aprovechaste, hiciste lo que te dije, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, y no que no podamos mirarlo al rostro avergonzados. Entonces, cantaos, me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo, me hace bien, estoy gozoso porque es mi iglesia. Entonces, hoy nos compete alentarnos diciéndonos, Maranata, el Señor viene, el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y que este sea el foco para vivir una vida a la expectativa de su venida, el estar unidos. Comencemos hoy a vivir una íntima comunión como iglesia para agradar al Señor, para que cada uno desde el lugar que le corresponde pueda colaborar, aportar a la obra, para que el Señor, la cabeza, guíe la iglesia y podamos ganar almas para Cristo, y todo sea para su gloria, esa es la base. Y vamos a terminar leyendo en Efesios, capítulo 4, Efesios 4:11. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad, la palabra del Señor, la obediencia implícita, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, y acá viene lo importante, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo creo que el versículo está clarísimo, que para poder crecer, para poder llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, debemos estar unidos, ayudándonos mutuamente. Entonces, como el pueblo de Israel, hagamos la obra y terminemos la obra juntos. Para que la obra se haga, se mantenga y se pueda terminar,
nos debemos poner de acuerdo en el fundamento que es Cristo. Entonces cantábamos hace un ratito: oh cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Es decir, ¿cómo no me voy a poner de acuerdo con mi hermano si voy a pasar toda la eternidad con Él? Dios es amor, seamos iglesia, seamos hijos de Dios. El Señor viene, esperémoslo unidos con todo lo que ello conlleva. Yo espero que se haya entendido, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, espero que se haya entendido, que es medio alto, pero ahí sí se escuchan, que se haya entendido el mensaje, muy lindo. Recordemos los horarios de las próximas reuniones: mañana la cena del Señor a las 10, después tenemos a las 20 en Casilda, los miércoles 20:30, así que el sábado sería otra reunión similar a esta. Le vamos a pedir a Carlitos si puede terminar con una oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos, Padre, por nuestra presencia aquí, agradecidos, Señor, por poder destinar una hora de este día para reunirnos como iglesia, Señor, sabiendo que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio, envías bendición y vida eterna. Queremos darte gracias, Padre, por este mensaje que hemos escuchado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorar lo que hemos escuchado esta noche, que lo podamos poner en práctica, que busquemos el amor en los hermanos, que busquemos el amor fraternal, Señor, y que podamos esperar unidos y pronta venida. Queremos dar gracias, Padre, por los alimentos que vamos a compartir a continuación. Te pedimos que tú estés en cada charla, Señor, que tú estés bendiciendo este momento también de camaradería. Queremos darte gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.